Entonces yo decía, yo el día que sea padre quiero estar presente, ¿no? Afortunadamente dejé una de las explicaciones por qué dejé la dirección general y me lancé al abismo de no ser nadie durante mucho tiempo. Fue la entrevista más rápida de mi vida, creo que duró 10 minutos. Llego, me siento, aparece un tipo 1,90 m, súper bien vestido, un señor elegante francés, y comienza a preguntarme. Y tal cual me comienza a preguntar, se pone a mirar para el techo. Y digo, hostia, bueno, yo le contesto, de repente baja la cabeza, me hace otra pregunta, se pone a mirar para el techo. Yo de repente digo, hostia, todas las entrevistas que he hecho para encontrarme con un retrasado que está mirando para el techo, ¿sabes? Que a la tercera o cuarta pregunta, antes de que acabara la pregunta, yo me ponía a mirar para el techo. O sea, llevamos 7 minutos hablando y los dos mirando para el techo. Bueno, pues sucede que me llaman estando yo de baja y me dicen que la de Recursos Humanos que viene a verme a desayunar. Pero claro, no era el momento, quizá buscando nuestro primer hijo, 20.000 euros en la cuenta, 20 y pico, 30 de hipoteca, 20 de hipoteca. Sí. Pero mi mujer me dijo, vamos a por todas. Es tu momento, es tu don, vete a por ello, ¿no? Y tú con 1 hora has hecho más por mí que 10 años de terapia. Eres de repente un showman durante 3 días, la gente te escribe, te llama, tal. Vuelas a Barcelona, llegas a casa y tu mujer te dice, oye, has de comprar leche que no queda. Y dices, hostia, Hola, soy Patricia Soler y este es tu podcast Hablemos de su poder. Bueno, hoy tengo conmigo a Nacho Barraquer, también conocido como el jefe con G. Tenía muchas ganas de esta entrevista. Nacho es una persona que, aparte de ser CEO de 3 grandes multinacionales, has sido en el pasado, decidiste reinventarte, nos contarás por qué, y ahora lo que hace es trabajar con las empresas, pero desde la parte del propósito, desde la parte humana, desde la parte de que entiendan esa gestión de emociones y que se den cuenta de esta parte tan importante. Los que me conocéis sabéis que para mí esta parte es fundamental, así que me encanta tenerte aquí. No solo eso, quiero decir algo más de Nacho. Es escritor de 6 libros, que también me encantará que nos hables de este tema. Es profesor adjunto, me parece, de IS. Tienes además, tienes una empresa, o sea, Vistage, trabajas con CEOs, con por lo menos 28 más o menos en España, a los que acompañas y ayudas y potencias, que también, si quieres, nos puedes hablar un poquito de esto. Pero sobre todo, yo quiero decir, porque a mí me encanta, todas las personas que venís aquí, yo os entrevisto, tenéis alguna conexión conmigo de alguna forma personal. Pero la primera vez que yo oí de Nacho Barraquer, y yo no sé si tú lo sabes, fue en LinkedIn. ¿Cómo te vi? Porque me conectaste. Y pensé, anda, mira, esta persona que me conecta. Y vi ganador de Speaker Talent 2019, creo que era. Y pensé, wow, qué interesante. Y ahí es cuando me fijé un poco más y yo me presenté al concurso. Tú ganaste y yo llegué a finalista, pero bueno, algo es algo. Y me encantó también, de verdad te digo, este concurso, porque además me ayudó a conocerte un poco mejor. Y mira, ahora estás aquí conmigo y muy feliz de tenerte y tener este ratito que vamos a tener juntos para poder conversar y además compartir con toda la gente que nos está escuchando todo lo que tú puedes aportar. Pues nada, un bienvenido. Placer, gracias. Solo matizar que Vistage no es mi empresa. Trabajo con ellos porque Vistage tiene 70 años de vida. Claro. Yo no había nacido, ¿no? Me hubiera gustado, pero nada. Gracias por la introducción. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues este podcast se llama Hablemos de su poder. Entonces, al final te preguntaré cuál crees que es tu poder. Yo creo que ya me lo podrías decir ahora, pero no quiero que hablemos del poder hasta que lleguemos al final. Porque a mí lo que me interesa es, pues eso, conocerte un poco mejor y que la gente te conozca un poco mejor. Yo sé que te hacen muchos podcasts, que te hacen entrevistas, que eres una persona que además te mueves mucho y que das muchas conferencias y que eres bastante conocido, pero yo quiero entrar desde una parte más íntima, más personal. Me gustaría que me dijeras, si no tuvieras que hablar de tu profesión, si no tuvieras que hablar de lo que haces, que es lo que la gente normalmente te pregunta, ¿qué haces, Nacho? ¿Y a qué te dedicas? ¿Quién es Nacho? Olvidando de lado esa profesión. ¿Quién eres? ¿Qué nos puedes decir de ti? Pues Nacho es marido de María José, papá de Lucía y de Sofía, más un padre muy presente, porque he sido casi antes abuelo que padre, porque las he tenido muy mayor. Lucía tiene 1 año y 3 meses y Sofía 3 años y medio, y yo estoy a punto de pensionarme, ¿no? Entonces, sí, seguro. No, me queda mucha guerra por dar, espero. Te queda mucha guerra por dar, esto lo creo. Espero, ¿no? Pero sí que estoy viviendo una segunda etapa de mi vida muy intensa, porque yo siempre he visto a los niños en esta etapa, crecer con padres. Yo hablo de padres, ¿no? Mi situación de padres muy ausentes, porque al final la conciliación es mentira. Sí. España es una mierda de país en cuanto a la conciliación familiar, o sea, se llenan la boca de miles de cosas y luego tienen que externalizar la natalidad porque no han sabido ayudar a las familias
nacionales a tener hijos. Hablando claro, ¿no? Sí. De hecho, somos el peor país de Europa en cuanto a ayudas a la paternidad, y ya no hablo de tiempo para las madres si quieren dar lactancia y tal. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. La verdad es que si tenemos que hablar de España, está la miseria. Está en la mayor de la miseria actualmente y no voy a entrar en eso. Pero ahora que he sido padre, pues yo había visto que pues los padres estaban hasta las 8 o 9 de la noche, madres afortunadamente trabajando también hasta muy tarde. Entonces yo decía, yo el día que sea padre quiero estar presente, ¿no? Entonces afortunadamente dejé una de las explicaciones por qué dejé la dirección general y me lancé al abismo de no ser nadie durante mucho tiempo. Nadie públicamente, sigo siendo el mismo, pero me lancé ahí porque mi sueño era poder monetizar mis dones y poder trabajar 6-7 horas al día y poder estar con mis hijas. Yo esta mañana he llevado a mis hijas a la guardería y al colegio, y hoy a las 6 voy a estar jugando con ellas. Yo a las 6 dejo todo. Yo a las 6:01 nadie me puede contactar, salvo para regalarme algo. Pero si no es por regalos, no atiendo a nadie, ¿no? Entonces, ¿quién es Nacho? Pues Nacho es un padre presente y que tiene muchas ilusiones de crear una familia y que mis hijas puedan ser igual de felices que lo he sido yo en un mundo que desgraciadamente es muchísimo peor que el que yo conocí cuando tenía su edad. Y pues ahí voy a ir ahora. Entonces, cuando tú eras pequeño, Nacho niño, ¿vale? ¿Qué ilusiones tenía? ¿Cómo era ese Nacho pequeño? Que seguramente ha impactado totalmente en quién eres ahora, y además lo acabas de decir ahora mismo, esa infancia que tuviste tú. ¿Quién era ese Nacho pequeño? Cuéntanos un poquito más de ti desde pequeñito. ¿Cómo vas creciendo? ¿Qué es lo que querías? Sí, primero era travieso, o sea, si estuviera mi madre aquí, pues os contaría cómo le corté la oreja a mi hermano, se la dejé colgando, volviendo de un viaje, mientras abrían las maletas, cómo nos sacaron de un restaurante en Ibiza, porque mientras hacían la caldereta, que era el único día de celebración, porque vengo de una familia media y tal, pues comencé a tirar los platos donde preparaban a la gente a las cabezas, nos echaron del restaurante a 13 o 14 personas, los abuelos, los primos, toda la historia. Entonces, era travieso y era curioso. Yo siempre digo que prefiero tener talento a tener trabajo y prefiero tener curiosidad a tener talento, ¿no? Creo que la curiosidad es un valor al alza y desgraciadamente lo estamos matando. Por eso yo a mis hijas no les pongo pantallas ni se las voy a poner, y si puedo aguantar que no tengan un teléfono móvil hasta la mayoría de edad, lo intentaré, aunque sean las raras, porque al final les estamos dando todo tan rápido, tan inmediato. La satisfacción es tan veloz que no estamos permitiendo que se aburran, que tengan creatividad. O sea, la creatividad viene del aburrimiento y de la curiosidad cuando los juntas. Totalmente, ¿no? De acuerdo contigo, y te voy a decir algo. Yo creo que tendrás la suerte, por la edad que tienen tus hijas, que ya no pasará eso cuando sean mayores. Quiero decir que la sociedad habrá aprendido cómo nos hemos machacado a una generación, y yo creo que esto, siempre digo que es como un péndulo, y yo creo que esto va a mejorar, va a haber restricciones, va a haber... O sea, ellas ya, tú no tendrás que luchar tanto como a lo mejor ahora los padres que tenemos niños de 13, 18, bueno, 18 ya no tanto, pero el de 13, por ejemplo, es una lucha constante de ser los raros, porque no les dejas entrar en eso. Me ha encantado lo de que no sean, me da igual que sean las raras. No serán las raras, yo creo que los raros serán los que los padres les enchufen. Espero, ese es mi deseo, pero bueno. A ver, se está comenzando a legislar. La pena es que la motivación es un cálculo electoral. Claro. No es porque realmente lo sienta, ¿no? Estamos gobernados por malabares del voto, ¿no? Entonces es una pena que no. Es una pena. Pero bueno, que te quiero decir que igual tus niñas... Sí. Obviamente llegará, porque esto tiene una capa superior que es Europa. Y Europa está viendo los efectos de una adopción de una tecnología muy rápida en la historia de la humanidad, que tiene sus repercusiones negativas, también las positivas, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién era yo? Era curioso, era creativo. Yo siempre le digo a mi hija Sofía, que es con la que puedo hablar, que su papá solo tuvo un juguete, ¿no? Y poca broma, poca broma. Yo tenía un Bart Simpson y 2 peluches más y un tocadiscos de Fisher Price, que solo había un cassette que era marrón y tal. Y entonces escuchaba Duncan Du, que creo que es el único cassette que realmente pedí yo. El resto, los Reyes me traían Elton John, Beatles, no sé qué, que en realidad era un regalo encubierto a mis padres porque el presupuesto era el que era. Yo decía, ¿quién coño ha pedido Elton John? ¿Sabes? Pues bueno, Elton John. Y yo he pedido un Duncan Du y me volvía loco escuchando Una calle de París 100.000 veces, Mil gaviotas donde irán. Entonces, yo recuerdo estar en mi habitación con el cassette 1000 veces, con mis 2-3 juguetes, pero hostia, una creatividad brutal. Hoy lo tienen todo
no valoran nada. Y Y yo cada vez que viene alguien a mi casa con un regalo para las niñas, me pongo frenético, digo, más plástico chino en casa, no, por favor. Por favor. O sea, no quiero más esto, ¿no? Por Entonces, favor. es una batalla perdida, ¿no? Porque, hostia, parece que hay que regalar cosas. Yo quiero regalar tiempo, quiero regalar creatividad, ¿no? Ahí. Y es complicado. Entonces, yo era muy curioso, yo quería mi sueño de pequeño era ser músico y lo logré. De hecho, yo creo... Así, cuéntame esto. Yo creo que la gran suerte que he tenido en la vida es que prácticamente todo lo que me he propuesto que estuviera en mis manos lo he conseguido, porque he sido persistente y he sido sobre todo muy creativo en las cosas que quería hacer. Siempre había un plan B y tengo esa gran suerte, pero también he tenido la suerte que mis padres me han dejado. Es verdad que en los años 90 se permitía, un joven podía hacer muchas más cosas que hoy. Yo con 15 años volvía a las 3 de la mañana caminando 40 minutos en Barcelona, porque actuábamos ya con 15 años, tocábamos en una banda de rock en el Seven Crowns, en la calle París. Hoy un chaval con 15 años, a lo mejor no quieres que vuelva a las 4 de la mañana solo, con dinero, o sea, era desgraciadamente la sociedad del bienestar ha ido a peor. Es una falsa y no voy a entrar en esto. Sí. Vengo muy quemadito hoy. Ya te veo, porque las noticias del mundo me sacan de quicio. Ya, es que creo que nos pasa a todos. Y las nacionales, ¿no? Entonces se está perdiendo la libertad, la seguridad y la clase media ha desaparecido, ¿no? La inflación nos está matando y la enmascaran. Entonces estamos en un momento que no, vamos a hablar de cosas bonitas, pero es verdad que hoy no me atrevería a hacer lo que mis padres quizá te dejaron hacer cuando tenías 15 años. Entonces yo con 15 años actuaba en el Seven Crowns, volvía con mi dinero, yo comencé a trabajar a los 12 años. Hoy mi hija me viene con 12 años que quiere trabajar, daba clases de guitarra a unos vecinos. Te iba a decir daba que habías clases hecho. de guitarra. No, porque comencé muy joven solfeo y guitarra. Entonces yo con 12 años a lo mejor y que fuera a una casa a dar clases de guitarra, o sea, me parecía raro, ¿no? Obviamente dinero sin declarar, es lo único que me gustaría, quizá que hiciera mi hija, pero por el resto pues me dejaron hacer todo, nunca me pusieron límites. Quizá cuando tenía 18 sí me dijeron, hey, no vas a vivir del rock, entonces deja la banda y me apuntaron a una cosa que se llamaba ESADE, ¿no? Lican MBA. Pero tus padres te dijeron eso, te dijeron, vale. Sí, porque cuando me preguntaron qué quería ser de mayor yo dije piloto militar o criminólogo. Pero es que lo contesté por contestar cualquier cosa, porque en realidad lo que quería yo era tocar la guitarra. Entonces, a mí lo que me gustaba eran los escenarios, ¿no? Qué curioso que la vida me ha llevado a los escenarios otra vez, ¿no? Claro, comencé en los escenarios con la guitarra pues sí. Y pasé un periplo de hacer el Lican MBA en ESADE, que me fue bien. Me ha permitido pues llegar a la dirección general desde muy joven, desde los 28 años. Y luego poder dedicarme a lo que me gusta, que son los escenarios. Claro. ¿Y cómo te veías? Porque claro, me encanta, la historia, vas contando así, pero cuando eras pequeño y tú te imaginabas realmente como en una banda de rock, te imaginabas, o sea, ¿qué es lo que te movía por dentro? ¿Qué es lo que te inspiraba? ¿O quién te inspiraba también alrededor tuyo cuando eras joven? Hostia, o adolescente, me da igual. Yo desde pequeño era un fan de los Beatles porque evidentemente los Reyes me traían cassettes que yo no pedía, ¿no? Que eran los Beatles, entonces me siguen pareciendo brillantes hoy, ¿no? Aunque con la vejez admiro mucho a Elvis Presley, curiosamente, ¿no? Que en aquella época era como eras de papá o de mamá, los Beatles, ¿no? Entonces a mí me inspiraba mucho, pero yo recuerdo un día que escuché a Guns N' Roses tocar Don't Cry, ¿no? Al principio y dije, ¡guau! Piel de gallina. Y luego Sweet Child of Mine al principio, y dije, hostia, tío, esto es la hostia. Y recuerdo, en aquella época, si tocabas la guitarra tenías que irte a una tienda de música que se llamaba Beethoven, en las Ramblas de Barcelona, que había libros se te entraban 10 partituras y valían 10.000 pesetas. Para los jóvenes del lugar, 60 euros. Era una pasta que yo no tenía, ¿no? Y entonces yo recuerdo que bajaba ahí y hasta que me echaban, porque llevaba 40 minutos mirando el libro, hasta que me echaban, intentaba memorizar las notas de las canciones y volver a casa corriendo y si podía en un bar pararme una servilleta, apuntar todo lo que conseguía recordar hasta que me echaban del Beethoven, ¿no? Y ya, imagínate hoy, ¿no? Lo fácil que es aprender a tocar la guitarra o los acordes, ¿no? Coges un vídeo tutorial y andando. Imagínate, ¿no? A mí me inspiró mucho Guns N' Roses en aquella época. Era la época que también había muerto Freddie Mercury, se hizo el tributo a Freddie, que fue un concierto espectacular, ¿no? Pues yo me veía ahí. Yo quería ser un guitarrista de éxito, ¿no? ¿Y esa música sigue teniendo espacio en tu vida todavía? Bueno, curiosamente el otro día lo publiqué en LinkedIn porque me pareció rarísimo el cantante de mi grupo, porque hemos seguido tocando después. Estuvimos 20 años sin vernos, 20 años sin vernos, nos reunimos para mi boda, porque tocamos en mi boda, nos reunimos el grupo de música para tocar en la boda, porque yo me casé arruinado, entonces qué mejor que tocar con mi grupo de música, que además que de tocarme para hacer un regalo, ¿no? Con lo cual volvimos a fastidiar los oídos de la gente con tal de no fastidiar más el presupuesto. ¿Y tú como marido, o sea, como el novio, tocaste? Sí, hombre, toqué. Hay vídeos muy chulos de mi boda tocando con el grupo y tal. Y a partir de ahí seguimos
viéndonos hasta que yo fui padre y ahora se ha complicado un poco todo. Sí. Pero qué curioso que el cantante del grupo el otro día pasa y había en Wallapop un tipo vendiendo nuestra maqueta, una maqueta que lanzamos en el 95. Qué fuerte. Hicimos 2000 cassettes, el grupo se llamaba Sleeplessness, 2000 copias, las vendimos en 24 horas. Es una barbaridad. Nos iba muy bien, tengo que decir que... Hombre, sí, en esa época venderlo en 24 horas, ahora a lo mejor Era una con todo locura. lo que hay es más fácil. Pero... No, y el KGB lo llenamos. Ahí es cuando yo creo que mis padres se preocuparon. Cuando de repente llenamos la sala KGB en Barcelona, una semana después que había tocado Smashing Pumpkins, Sí. y nosotros lo llenamos igual que ellos, ¿no? Siendo unos niños que no nos conocía nadie. Pero en los alguien años sí que os 90. conocía. Bueno, porque sí, si que no nos lo conocía habríais nadie. llenado, Prefiero claro. que no éramos famosos, ¿no? Sí, sí. Pero teníamos nuestro público. Sí. Yo creo que ahí se preocuparon. Dijeron, hostia, esto va muy rápido, ¿no? Y el otro día en Wallapop un tío la vendía, no sé si a 20 euros, en plan, maqueta de los Sleepless, ¿eh? Y la misma dijimos, ¿de dónde ha salido esto, no? Curioso. Qué fuerte. Muy bien, muy bien. Vale, entonces empiezas ESADE. Empiezas a estudiar ESADE, tal. ¿Y qué sucede? Tú estudias ESADE, vas por el camino que se supone que tienes que ir al hacer ESADE. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame un poco. ¿Qué pasa? Bueno, pasa lo Con mismo ese que Nacho pasaba... curioso y Pasa con lo- propósito. O sea, pasa lo mismo que pasaba en el colegio, que yo nunca prestaba atención. O sea, yo en una clase no escuchaba, yo siempre estaba pintando, soñando, dibujando. Tenía la gran suerte que era de los que estudiaba el día antes y se lo sacaba. Se lo sacaba. Entonces tenía esa suerte, esa Poco capacidad último mental, minuto. ¿no? Del último minuto, ¿no? Pero si hubiera sido tonto hubiera tenido un problema. Pero tuve la suerte que era listo, entonces yo memorizaba muy rápido, ¿no? Entonces me iba muy bien porque yo podía estar distraído el 99% de mi tiempo en ESADE y luego sacar buenas notas. Pero yo siempre estaba curioso, no me gustaba, yo quería trabajar ya. Y entonces, de hecho, comencé ya en tercero de carrera. ESADE era el ICANN MBA, que eran 5 años, en tercero ya entré en la UEFA y estuve por los 3 años que me quedaron de carrera trabajando en la UEFA, que era cuando había partido de Champions League en Barcelona. Y luego lo junté con Vic, con los bolígrafos Vic y maquinillas Vic. Estuve 2 años, cuarto y quinto, trabajando con ellos de part-time. Claro. Los que al mismo tiempo, a veces le ayudaba un amigo mío de camarero en el restaurante de su padre, que él estaba todos los sábados, y hoy es un altísimo cargo en Celnex, que siempre digo, ostras, qué bonito ver un tipo que ha llegado altísimo. Sí. Y que comenzó haciendo de... O sea, comenzó no, ayudaba a su padre, ¿no? Entonces, esa cultura del sacrificio que se ha perdido hoy, ¿no? Todos los sábados el chaval currando, yo venía a las 2 a buscarlo, pero yo venía a echarme a lo mejor 2 copas antes, lo venía a buscar el vestido de camarero. Yo puedo estar en el 0,0001 de sueldos en España, porque tiene un altísimo cargo, no voy a decir nombre para no desvelarlo, y recuerdo, pues eso, ¿no? Curraba con él, le ayudaba, en ESADE hacía las visitas guiadas a los colegios para que entendieran que era el ICANN MBA de ESADE, estaba trabajando en un montón de sitios, hacía de azafato en un montón de eventos. ¿Sabes? Yo también he sido azafata, o sea que, ¿Sí? que esto será divertido también, otra cosa que tenemos en común, que te voy escuchando, pero bueno, y en esa época a lo mejor, aunque eres más joven que yo, en esa época chicos azafatos igual no había tantos como ahora, que quizás casi 50-50 chicas chicos. ¿Te veías, o sea, como era algo que la gente hacía? Porque yo te digo, en mi época era solo chicas, no había chicos azafatos prácticamente. Luego ya supongo que en tu época empezaban a haber más chicos, pero ¿era algo original, diferente? ¿O? Bueno, yo recuerdo haber ido a Montjuic Sí. a los eventos de la Fórmula 1, que Claro, habían cenas. yo había trabajado que en eran- Fórmula 1, tío Pepe. Que quizá no era tanto de... Porque sí recuerdo, ¿no? En todas las ferias de aquella época, ¿no? El Sí. DIPA en Vic que íbamos, o cualquier feria, obviamente buscaban chicas guapas y bueno, las cosas como sean, ¿no? Es lo que había en los 90, principios del 2000. Chicos, pues quizá era para otro tipo de eventos, quizá con un perfil diferente, ¿no? Claro, Entonces yo en la Fórmula 1 había estado en algunos, luego mucho tema de supermercado. Eso es que... Promoción. Que ahí prueba la salchicha, ¿no? Y tal, no, la compras, o con Barilla, estuve haciendo una ruta con Barilla, ¿no? Entonces, bueno, Qué ayudabas a descargar el camión en el parking, a calentar Claro, era los otro espaguetis. tipo de azafato, ya te entiendo. Era te entiendo. azafato cutre, pero ahí está. Sí, porque ahora los chicos, igual que las chicas, están ahí también de postes, tal, o sea, trabajando, dando catálogos, haciendo tal, es un poco bastante más parecido. Sí. Pero ya veo lo que quieres decir. Pero bueno, enseñándote lo que era el esfuerzo, el trabajo y a ganarte tu dinerito, que eso era lo importante. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, ¿Sigues, acabas ¿qué de pasa? salir? Yo creo que tengo dos clics en aquella época. El primer clic que tengo es que veo gente que vive bien, ¿no? Entonces, de repente, mis compañeros de clase, pues, oye, veniros el sábado que hacemos un copeo. O sea, copeo. Yo hacía botellones en mi barrio, ¿sabes? Copeo. Entonces, copeo era cuando los padres habían ido a Vaqueira a esquiar, pues ibas a una casa en Pedralbes de la leche
Y yo decía, hostia, cómo mola, ¿no? Y bajar al parking y ver los coches que estaban aparcados ahí, ¿no? Y yo, claro, yo alucinaba y decía, ostras, yo quiero eso, ¿no? Yo siempre digo que en mi casa había mucho mes a fin de sueldo, ¿no? Entonces era como un shock muy bestia. Eso lo quiero, o sea, porque me gusta mucho. El otro día escuché en algo que decías también en un vídeo que escuché tuyo, que decías mucho mes a fin de sueldo. Esto me parece brutal, como está dicho, porque es verdad, es lo que pasaba. ¿Y te atraía realmente la riqueza esa o el hacer lo que me da la gana? ¿O qué es lo que te atraía de eso? Hombre, me gustaba la riqueza porque me daba la sensación que con dinero luego podía hacer lo que me daba la gana. O sea, no iba a ser esclavo de una nómina como yo veía en mi entorno, cercano de mi barrio, de mi familia y demás, ¿no? Entonces eso me atraía. Y luego estuve en el Hotel Ars trabajando los sábados por la tarde también, además de todos esos 4 o 5 trabajos, porque llegué a acumular 5, incluso 6 trabajos al mismo tiempo, puntuales, part-time y tal, y luego iba a la universidad, ¿no? Y yo recuerdo que los sábados me pagaban 2.000 pesetas, 12 euros, por estar desde las 4 de la tarde hasta las 8 o las 9, no sé, unas 4 o 5 horas cargando maletas. Y yo estaba 5 horas cargando maletas que te deslomabas, ¿no? Hombre. Y recuerdo llegar camiones al Hotel Ars, bajando los japoneses haciendo fotos a todo, y yo decir, hostia, traen fiambres aquí, ¿qué llevan aquí estos tíos? A maletas que pesaban, y era horrible, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que una vez vinieron, creo que eran los americanos, bajaron como un coche privado y tal, iban muy bien vestidos, tal, no sé qué, y yo le estaba llevando las maletas. Y ahí tuve un momento, de esos que te pasan en la vida, que dije, un día yo voy a estar aquí, y un día alguien me va a llevar a mí las maletas, ¿no? Y fue como un cambio en la vida, decir, no sé lo que tengo que hacer, pero quiero estar del otro lado de la película. O sea, está bien ahora, y a partir de ahí mi ambición de los 20 y pico, 30 y pocos, era esa. Claro, la riqueza. Yo hay una frase que utilizo mucho en mis clases y conferencias y todo, que es: no hay viento favorable si no sabes hacia qué puerto navegas. Entonces, lo que dices tú es exactamente esto. De repente supiste, este es el puerto al que voy a navegar. Ahora mismo no lo sé, pero los vientos que te han ido soplando en tu vida te han llevado a donde tú querías ir. Pero sabías a dónde ibas. Porque si no, no hay viento favorable. Te pueden ir surgiendo las cosas, pero no sabes exactamente a dónde vas. Y ahí es, pues, claramente tenías muy claro a dónde querías ir. Y entonces, vale, perfecto, estás trabajando, tal, ESADE, acabas ESADE. ¿Qué pasa cuando acabas ESADE? Cuéntame, que no me quiero dejar nada. Cuando acabo ESADE, pasa que todo el mundo me quiere fichar. Y que todos mis compañeros se ríen porque dicen, joder, pero si Nacho es el que no venía nunca a clase, solo estaba en la comisión de fiestas. Y cuando dices todo el mundo, ¿a quién te refieres? Ostras, pues todas las entrevistas que hice con Accent. Vale, o sea, ibas haciendo entrevistas en ESADE. Yo me quería dedicar a marketing. Y mi padre me dijo, pasa los procesos de selección de las Big Four, pues son tan duros que cuando vaya realmente a la entrevista, que es la guerra que tienes que ganar, qué buen consejo. Irás entrenado. Qué buen consejo. Claro, yo me apunté a todas, pero lo que me pasaba es que me llamaba. O sea, me acuerdo perfectamente estar en casa de mi abuela, haciéndome una siestecilla de esas de entre semana, de 3 a 4 tontas, ya cuando estábamos acabando la carrera. Despertarme en un móvil de los de primera generación, los que al encender ponía GSM en verde y tal. Y abrías. Y llamarme, un número larguísimo, y yo cogerlo y decir, hola Nacho, ¿qué tal? Y yo, me acuerdo perfectamente ese momento, soy Cristina, me llamaba de PricewaterhouseCoopers. ¿Vale? Estoy muy emocionada de decirte que entras en la empresa. Y tú pensando, eso será si quiero yo. Yo estaba solo y digo, pues yo no estoy tan emocionado. y siento decirte que me lo tengo que pensar. O sea, me acuerdo ese momento, pero me pasó con todas. ¿Pero por qué me querían coger? Joder, era muy sencillo. Porque yo ya llevaba horas de vuelo. Yo llevaba desde los 12 años trabajando. Claro. Llevaba 2 años y medio de acabando la carrera, que había estado en 5 sitios a la vez. O sea, experiencias, esa savoir-faire. O sea, en la UEFA había estado de assistant 3 días de Arrigo Sacchi, de John Benjamin Tosha, que yo era un niño, hablando con tipos de este nivel, ¿no? De todo. Había estado en multinacional trabajando 2 años. O sea, había hecho tantas cosas. Cuando llegaba a la entrevista de trabajo, yo tenía muchas tablas. Claro. No tenía técnicas de estudio, pero tenía de la vida, ¿no? Claro. Entonces, claro, es muy raro estar entrevistando gente, ¿no? Es lo que le falta a la gente joven un poco, que estás estudiando y te falta esa experiencia, ese saber estar. A ver, yo recuerdo cuando era joven, ¿sabes? Esa sensación de, salgo de la carrera, aunque yo también hice muchísimo de azafata y trabajé, pero es ese no saber estar. Claro, te hacen entrevistas y les contestas a las preguntas con una soltura, con algo que debían decir, pues este chico lo queremos nosotros, normal. O sea, sí, al final es que van viendo 6 personas durante el día, ¿no? Y vienen recién llegados de la carrera, ahí muertos de miedo, no sé. Sí. Y yo que a lo mejor tenía que volver a un trabajo después de la entrevista. Y además que tampoco te interesaba tanto, no ibas desesperado porque te dieran el puesto. Fíjate, la que me cogieron, que fue L'Oréal, yo al final decidí ir a L'Oréal.
era realmente la que quería, ¿no? Hice todas, Henkel, Procter & Gamble, de marketing, ¿no? Las Big Four de marketing, las Big Four tal. Y curiosamente la de L'Oréal, que es la que yo quería, fue muy divertida, porque vienen y me llaman de SADE. Y me dicen, oye, que por fin hemos conseguido una reunión contigo. Bueno, van a entrevistar a más. Viene el director de Recursos Humanos de España, Jean-Baptiste Betancourt, con el que todavía guardo poca, pero he guardado relación toda la vida, que era familia de los propietarios. Claro. ¿No? Y viene y te esperan en Paseo de Gracia 88, me acuerdo, que había una peluquería de Kerastase en aquel momento y aprovechaban a hacer las entrevistas en un despacho que había ahí. Y yo dije, esta es la guerra que tengo que ganar. Las otras ha sido para entrenar, ¿no? Y yo estaba ahí con... Ahí sí que estabas nervioso. Bueno, nervioso. Estaba con tenso. Ganas, sí. Y fue la entrevista más rápida de mi vida. Creo que duró 10 minutos. No duró más. Porque llego, fue muy divertido. Llego, me siento, aparece un tipo 1,90 m, súper bien vestido, un señor elegante francés, aunque hablaba castellano, Jean-Baptiste, y se sienta y tal, ¿no? Y comienza a preguntarme. Y tal cual me comienza a preguntar, se pone a mirar para el techo. Yo creo que estaba aburrido de hacer entrevistas y dice, voy a hacer técnicas de ponerlos nerviosas, a ver por dónde se salen, ¿no? Y se pone a mirar para el techo. Y digo, hostia, bueno, yo le contesto, de repente baja la cabeza, me hace otra pregunta, se pone a mirar para el techo. Y yo de repente digo, hostia, todas las entrevistas que he hecho para encontrarme con un retrasado que está mirando para el techo, ¿sabes? Pero yo tenía este cuajo y estas ganas y yo era muy echado para adelante, que a la tercera o cuarta pregunta, antes de que acabara la pregunta, yo me ponía a mirar para el techo. O sea, llevamos 7 minutos hablando y los dos mirando para el techo. Y de repente Jean-Baptiste me mira y me dice, oye, ¿por qué estás mirando para arriba? Y entonces me incorporé a la mesa y dije, ¿cómo que estoy mirando? ¡Has comenzado tú! Dime qué estás buscando y acabemos con esta tontería ya. ¡Coño! Que tengo ganas de la entrevista. Mira, nos entró un ataque de risa a los dos. Él comenzó a reír, yo a reír. Los dos partiéndonos de risa de cómo yo le había contestado de esa manera. De, ¡coño, dilo tú y acabemos ya! ¡Joder! Que me dijo, oye, ¿mañana qué haces? Y digo, bueno, iba a Vic. Digo, tengo que ir a trabajar a Vic. Dice, pero... ¿te puedes venir a Madrid un rato? Digo, sí, hombre, claro. Dice, te vamos a sacar un puente aéreo, mañana te esperamos en Madrid. Y fui a Madrid y fue muy divertido, sí. Pasé una serie de entrevistas. El que iba a ser mi jefe dijo, este tío no me gusta. El director de marketing dijo, no me gusta. Y cuando me senté con el director general me dijo, me ha dicho Jean-Baptiste que te fichen. O sea que... ¿Qué necesitas? ¿Qué negociamos? Y le dije, ¿esto es negociable? Y me dice, bueno, no sé. Y eso es lo que me han dicho. Y digo, pues mira, quiero un teléfono, quiero 2 puentes aéreos al mes y ¿cuánto me puede subir el sueldo? Y ese fue el rollo. O sea, que entré con un no, y el otro me ha tocado. Fue muy divertida. Esa fue mi entrada oficial en el mercado laboral. Fue cachondo. Y tengo una pregunta solamente, porque como trabajo con muchas empresas y con muchas veces con personas que sus jefes no les gustan o lo que sea, ¿cómo gestionaste eso? ¿O te los ganaste después? ¿Cómo gestionaste que tenías uno que dijo que no, el otro que dijo que no y al final te aceptaron porque el superjefe había dicho que sí? Entonces, ¿cómo gestionas eso? Bueno, fue divertido. ¿Qué utilizaste de tus poderes? Añado ahí que estuve 6 meses de prácticas con el departamento comercial aquí en Barcelona. Vale. El primer viernes, yo entro un lunes, el primer viernes tenemos un incidente. No voy a entrar mucho en detalle porque esto es público, pero para que la gente se haga una idea muy rápida, se me encaró conmigo un vendedor de 50 años, yo tenía 22. Me comenzó a decir cosas que no tenía que decirme, venían de la cena de verano y yo, en vez de callarme y tal, pues... ¿Te defendiste? Me defendí, sí. Y además era un tío que hacía 1,90 m y pesaba 140 kilos. Sí, bueno. El tema es que lo dejé en el suelo, ¿no? Vale. Yo pensaba que me despedían. Llamaron a Madrid y dijeron, hemos tenido un incidente con Ignacio Barraquer, ¿qué ha pasado? Es verdad que todo el mundo me defendió en el sentido que el tío no fue a por mí, luego me pidió perdón, pero yo me defendí y fui a por él, ¿no? Claro. Y sabiendo que me iban a despedir. Llamaron a Madrid y le dijeron al que era mi jefe, oye, ¿qué ha pasado esto? Y se frotó las manos, porque ahora soy muy amigo de este jefe mío. Claro, claro. Se frotó las manos y me explicó toda la historia. Dice, voy rápido al director de marketing. Para chivarme, porque así nos lo quitamos encima. Subimos los dos corriendo y vamos a ver al director general y decimos, oye, ¿qué ha pasado esto con Nacho en Barcelona? Tal. Y qué sorpresa la nuestra cuando el director general dice, ¿cómo era el que ha tirado al suelo? Nombre y apellido que no diré aquí. Y dice, ¿a este lo ha tumbado al suelo? Dice, ¿cuánto le queda para estar en Barcelona? Y dice, joder, lleva una semana. Dice, no, a los 4 meses lo quiero aquí. Este tipo me gusta. Y se volvieron con el rabo entre las piernas, ¿no? Pobres. Entonces llegué y con el que iba a ser mi jefe aguantamos 3-4 meses y él se rebeló, dijo, yo con Nacho no quiero trabajar. Entonces me cambiaron de jefe. En vez de echarme a mí, lo cambiaron a él. Y luego hemos sido muy amigos. Además, hemos coincidido en Puig. En Antonio Puig coincidimos.
y a día de hoy le tengo un aprecio brutal y él a mí, pero éramos personas tan diferentes, que él dice, yo con Nacho no puedo trabajar, éramos opuestos, ¿no? Claro. Y con el director de marketing, bueno, ahí nunca acabamos de ser grandes amigos. Claro, pero lo que es interesante es que, fíjate que tú empiezas a trabajar con estas empresas y tal, sin tener mucho... Bueno, esas empresas funcionan como funcionan, tú y yo lo sabemos muy bien, muchas de ellas, pero... toda esta parte humana, toda esta parte de que la gente entienda que hay un propósito, toda esta parte que la gente entienda que hay que cuidar a las personas, en ese momento no era tan claro como ahora, cada vez se habla más del tema, por eso tú tienes tanto trabajo, por eso yo también tengo trabajo, porque la gente empieza a darse cuenta de que el bienestar de las personas es fundamental, porque al final, yo siempre digo, las empresas, si la gente es infeliz, van a rendir igual y van a dar números igual y van a salir adelante igual y van a lo mejor a vender muchísimo por mes igual. Pero si la gente está bien y hay cierto bienestar, va a funcionar mejor y además van a tener menos rotación en el sentido de que la gente si está feliz pues no se quiere ir, aunque aquí me estén ofreciendo un poquito más o un poquito menos. Ahí es cuando de repente tú tienes esta experiencia, perfecto tal, pero tú llegas a ser CEO de 3 multinacionales. Lo entiendo ahora cuando veo todo tu progresión, ¿vale? ¿Cuáles son estas empresas? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo? Porque soy consciente del tiempo y quiero que me cuentes esta parte de las empresas grandes, multinacionales, etcétera. A ver, es bueno porque creo que hace mucho tiempo que no hago un análisis de esto. ¿Qué es lo que me ha hecho salir, no? Sí, ¿Quieres decir? Sí. Pues mira, la primera realmente me salí, mi primera experiencia como director general, salí porque hicimos un exit, ¿vale? Vale. De hecho, la empresa es muy mucho, que ahora es conocida porque está en una suspensión de pagos. Yo los conocí con 6 tiendas y llegaron a tener 200. Entonces, esto comenzó en Rumanía, bueno, comenzó en Barcelona, se expande a Rumanía, empresa familiar, una familia extraordinaria. Sigo siendo muy amigo del director actual, que es el hijo del fundador, que es Stefan, que es una persona increíblemente buena, humanista, que no buenista, humanista, muy inteligente. Somos amigos. Me ficha, que yo era muy joven, me dijo, mira, tenemos un paquete para expatriar a alguien a Rumanía, te va a ir de coña porque te lo pienso dar lo mismo y tú estás solo, sin hipoteca y sin hijos. Pues me pegó una vida padre de los 5 años que estuve en Rumanía. Y me dice, pero eres muy joven, no sabemos, pero nos has gustado mucho porque a mí me entrevistaron para otra cosa. Me entrevistaron porque como yo era director de Europa del Este en Antonio Puig, mi assistant era muy amiga de ellos. Y ellos no sabían si expandirse por Europa del Este o expandir España. O sea, Barcelona-Bucarest, ¿qué hacemos? ¿Nos movemos a Europa del Este o España, no? Y quedamos, me acuerdo, en un bar que no me sale el nombre, en Francesc Macià, que era un clásico de toda la vida. Había uno ahí tomando un café y les gusté tanto a la familia que me dijo, este tío es el que queremos para irse a Rumanía. Esto era a finales de noviembre del 2007, mi padre murió el 10 de diciembre, le dije, mira, mi padre está terminal y ¿Cuántos años tenías cuando murió tu padre? Yo tenía 28. Qué joven, ¿eh? Sí. Y entonces le dije, mira, cuando mi padre muera voy a hacer algún cambio, no sé el qué, ¿no? Entonces cuando murió mi padre hablé con ellos y me acabé yendo a Rumanía. Y yo con ellos súper bien, el tema es que vendimos. O sea, toda la expansión de Rumanía fue un exit para invertir en el plan de franquicias. Vale, perfecto. Entonces esa fue mi salida, que cuando yo volví de Rumanía, ellos me dijeron, sigue con nosotros en Barcelona y tal. Y dije, no, yo ya he estado 5 años, tengo ganas de ver nuevos horizontes, ¿no? Luego, otra experiencia, ¿por qué me fui? Pues me fui por tener un jefe cabrón, por tener un jefe con J. O sea, yo ya estaba desarrollando mi marca Jefe con G. Ya estabas desarrollando la estaba desarrollando. Perfecto, ahí. Y me ponen un jefe con J. Ahora nos explicas un poco para ti, yo ya lo sé, pero quiero que lo expliques porque hay gente que te está escuchando que igual no te conoce. Entonces, ¿cuál es esa diferencia y por qué dices jefe con J y jefe con G? Bueno, lo hago muy rápido. Sí. Jefe con J es el jefe de la serie Cuéntame. Sí, patriarcal, puro, coñac, grito, orden y mando, la gente obedece, te pagan un sueldo, calla y da resultados. Los líderes son los superiores jerárquicos de los Generación X, que somos los nacidos entre el 65 y el 80, que ya es un estilo de mando mucho más abierto, más humano, se escucha a todo el mundo, las decisiones son grupales, hay brainstorming, hay team building, o sea, se crea una serie de culturas que vienen de América a Europa. Y luego están los jefes con G, que es el superior jerárquico de millennials y centennials, que no existe. O sea, hay muy pocos jefes con G, que es una evolución más de un líder que haría fidelizar el talento joven. Claro. Y como yo veo que no existen, de hecho yo los formo, de pasar de líder a jefes con G, solo que los líderes, los jóvenes están deseando de sus superiores jerárquicos. Esto para hacer un contexto, ¿vale? Entonces yo estaba ya desarrollando hace 10 años el jefe con G y me toca un jefe con J de jefe. Entonces fue complicado. Fue complicado y a partir de ahí pues eso acabó. Y la última experiencia, pues... esto es demasiado público para explicarlo, pero si lo resumo...
una decepción y te diría que hasta una traición, y al final estaba yo en mi casa buscando a nuestra primera hija. Tenía 20.000 euros en la cuenta, 25.000 en la cuenta, porque acabamos de descapitalizarnos completamente. Nos quedaban 29 años de hipoteca en un piso y 19 de una segunda vivienda. Una hipoteca 20 y una 30. Las compramos casi con un año de diferencia. Total, me quedaban 30 y 20 años, 20.000 en la cuenta, y sucede esto. Y yo le digo a mi mujer, digo, oye, ¿qué hago ahora, no? Porque yo lleva mucho ¿Pero tiempo. qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que me llaman estando yo de baja y me dicen que la de Recursos Humanos que viene a verme a desayunar. Y le digo, tú sabes que yo estoy de baja, que no me puedes despedir, ¿no? Y me dice, ya lo sé, pero... Digo, vente, tranquila, no pasa nada. ¿Qué quieres, café o té? Yeah. No te lo tomes muy en serio, que a lo mejor algún día me daré cuenta que me has hecho un favor. Y yo, como soy de los que a 10 años me doy cuenta que las cosas pasan por algo, sí. Bueno, eso pasó. Y yo en ese momento le dije a mi mujer, yo ya estaba deseando sacar mi marca personal, pero claro, no era el momento, quizá buscando nuestro primer hijo, 20.000 euros en la cuenta, 20 y pico, 30 de hipoteca, 20 de hipoteca. Sí. Pero mi mujer me dijo, vamos a por todas, es tu momento, es tu don, vete a por ello, ¿no? Y me lancé. Bien, ¿eh? Y me lancé, me acuerdo que lo estábamos hablando en la cocina, ¿no? Me acuerdo perfectamente que estábamos delante de la nevera y se oía el ruido ese de la resistencia que sí, de la nevera. Sí. Y dije, putas, lo he tenido que escuchar mal. O sea, mi mujer en esta situación diciéndome que me lance, ¿sabes? Sí. No. Que estamos aquí. Claro. Y ahora que soy padre me he dado cuenta que era ese momento, no era nunca. Porque claro, esta decisión con hijos no la tomas. No la tomas, no la hubiera tomado nunca. Excusas, y además la gente, y sobre todo cuando lo quieres compartir con las personas, la gente tiende a querer protegerte. ¿Y cómo te protegen? Diciéndote, no, búscate otro trabajo, vuelve a hacer lo mismo, vuelve tal. Bueno, y entonces empiezas con esta parte porque lo ves clarísimo, porque lo has vivido. Entonces te das cuenta que este jefe con G es una necesidad y es algo que el mundo está con necesidad de este concepto. Sí. De hecho, lo veo clarísimo porque yo lo veo constantemente, tú lo sabes, que yo me muevo a través de muchas empresas y lo veo muchísimo. Entonces, ¿cómo empiezas? Porque la gente que nos está escuchando puede pensar, vale, sí, tiene una idea, yo también tengo ideas, pero ¿qué? ¿Cómo hago de tengo una idea a de repente esto se convierte en algo, sobre todo acabando de encontrarme que no tengo trabajo? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo lo haces? Yo siempre digo que el éxito de un negocio, porque yo aparte de esta vida he creado 13 empresas, ¿no? 13 o 14, creo que son 14, y realmente he fracasado la mayoría. Entonces, bueno, he fracasado, no he aprendido, ¿no? Bueno, sí. Pero sí. No ha sido realmente solo un fracaso, sino un camino de aprendizaje. Entonces, yo siempre digo, porque me he equivocado muchas, que la idea era buena. Lo malo era la ejecución. Entonces, si tú ejecutas mal la idea, no tienes negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé yo? Pues aprendiendo, digo, hostia, Nacho, ya te has pegado muchas leches, aprende. ¿Qué has aprendido de tu época como emprendedor en paralelo a tu vida corporate? Exacto. Primero que no había foco, ¿no? Cuando persigues 2 conejos no cazas ninguno, con lo cual perdí el foco y la ejecución yo nunca he sido bueno. He sido muy bueno creando ideas, pero no en la ejecución. En el hacerlo. Por eso el jefe con G me va relativamente bien, porque depende mucho de mí y tampoco no es una empresa de operaciones, de protocolos, sino es un tema mucho de marca personal y eso lo sé hacer bien. La ejecución, bueno, puede salir mejor o peor, pero sí, te plantas en el día 1, el lunes. Vienes de una dirección general en la que eras Dios en la tierra, llamabas a quien hiciera falta, te contestaban tal, y de repente ya no. Sí, te quieren mucho tus compañeros de trabajo, pero tienes que saber que el día que te vas de la empresa lloran mucho, hemos de vernos tal, y a los 6 meses no existes, ¿no? Eso es la vida, ¿no? Eso cuando lo aprendes es que has madurado. Luego tienes amigos, obviamente, pero... Evidentemente. Pero el business card pesa mucho. Cuando pones CEO de una multinacional, pesa. Cuando eres señor Fernández SL, hostia, cagada, ¿eh? ¿Entiendes o no? Entonces llega el lunes, joder, nadie te llama al teléfono, no entra ningún mail en tu bandeja, martes igual, hay mucha tentación de volver a entrar en el mundo corporativo. Sí, porque además me llamaban, porque claro, veían que lo había dejado y Michael Page, con quien colaboraba y sigo colaborando a día de hoy, me llamaban, ¿no? Y tenemos un tema de una startup con Phantom Shares, y tú estabas ahí y decías, no, Nacho, no. Yo decía, no, inténtalo. Entonces, el camino no ha sido fácil. Ahora todo el mundo me dice, oye, ¿cómo lo has logrado? Y le digo, hombre, llevo 12 años, ¿no? Desde 12, sí, casi 12, 11, 12 años picando piedra. Yo tenía una cosa muy clara y era que iba a hacer ruido cada día algo. Porque la gente se acordará, el top of mind es cuando la gente te ha visto durante 6 años en LinkedIn, que de repente cuelgas un vídeo, una entrevista, un podcast como este, lo troceas, lo tal. Entonces, ir a la gente refrescándole
Es muy bueno porque si no, se olvidan de ti. Tuve claro que aunque mi nombre no es, con todos los respetos, no es Carlos García, que habrán 1 millón si buscas en Google, Nacho Barraquer hay pocos. Dije, ya, mi nombre quizás es más, no, Coopers. Coopers lo conoce todo el mundo porque no se llama González. Con todos los respetos. Es un tema de cuántos González hay en el mundo. O sea, se entiende, ¿no? El concepto. Entonces yo pensé, pero crea una marca. Sí. O sea, Coca-Cola no la recuerda a nadie por el nombre del fundador, tenía una marca. Entonces, lo del jefe con G me ha ayudado mucho, porque además ahora cada vez más hablan de jefes con G, con lo cual me hacen publicidad gratis. Claro. Entonces ya en ese momento lo tuve claro y comencé a picar piedra. Y yo lo explico muchas veces. Yo hacía conferencias al principio, gratis, plantearme dormir en el coche para no pagar un hotel, dando una conferencia que me habían dicho de las primeras en Murcia, tenía una boda en Sant Cugat al día siguiente y pensé, es una locura, pero lo voy a hacer, aunque duerma 2 horas. O sea, estaba dispuesto a hacerlo todo. Sí. Si tú no estás dispuesto a hacerlo todo, olvídate. Claro. O sea, si tú quieres emprender y no estás dispuesto a mojarte el culo bien mojado, vétete a una empresa, ponte a funcionario, que está muy bien, o sea, al final son decisiones de vida, pero yo no, yo piqué mucha piedra, ¿no? Entonces ahora cuando la gente me dice, oye, qué bien te va, ¿no? Y no sé, o a veces, ¿no? Pues los honorarios, joder, esto es lo que cobras, estos son los honorarios, sí, chicos, sí, pero al final es lo que me lo he currado y es lo que el mercado está dispuesto a pagarme, ¿no? Pero yo he comenzado de muy abajo y haciendo cosas gratis y no es fácil. Hay una cosa que has dicho que también lo quiero decir porque de hecho me gusta que la gente sea consciente y tú has dado el ejemplo claro, y es que muchas veces damos la vida por una empresa. Yo a veces hago coaching a personas que no, pero es que no puedo irme antes de las 9 o no puedo tal o no puedo cual, y siempre les digo, es que la empresa no es una persona, la empresa es una entidad que la hacen las personas. Tú estás dando tu vida por un jefe que a lo mejor a mí mi jefe me cae muy bien y doy mi vida por ti porque me caes muy bien, pero mañana tú no estás, llega uno nuevo, no me conoce de nada y toda la vida que yo he regalado no sirve de nada y nadie no lo va a valorar nadie. Y tú eres el ejemplo claro de todo lo que podías dar, de haber estado en el cielo, como dices tú, y de repente te dicen, oye, pues ya está, no existes. ¿Y qué haces? En vez de decir, bueno, pues voy a buscar otro sitio para que me suban, me voy a subir yo. Y vas luchando, y vas haciendo, y vas creando esa marca. Y como tú dices, porque yo también he pasado por ahí, empiezas poco a poco, pero creo que con todo lo que tú aportas, que ahora es lo que quiero que también veamos, o sea, todo eso que tú aportas, porque claro, no eres el único que ha decidido, voy a dedicarme a dar conferencias o voy a dedicarme a hacer esto o lo otro. ¿Por qué crees que tú, a diferencia de otras personas? Porque vuelvo a insistir, a mí me pasa a veces que te dicen, ¡qué suerte! No es suerte. Yo estoy un poco con el tema de la suerte, siempre entro en debate muchas veces. Digo, suerte es trabajar súper duro, dormir en el coche, pringar, llamar a todas las puertas, cada día hacer un poquito de cosas. ¿Eso es suerte? Bueno, también es que me lo he currado, ¿no? ¿Por qué crees que tú has podido conseguir lo que has conseguido y otras personas no lo consiguen? ¿Qué crees que hace la diferencia en ti, tú, Nacho? En mi caso, el hambre. O sea, el hambre y el deseo y la pasión. O sea, yo recuerdo que cuando estaba de CEO en Gensaurea, que es una empresa que estuve 5 años, hacíamos un evento anual donde venían toda la gente de España y yo presentaba los resultados de la empresa, los proyectos, KPIs, premios y tal. Y recuerdo que mi mujer trabajaba en eventos y los primeros eventos los hacía la empresa de mi mujer. Y no era enchufismo, realmente era porque yo buscaba presupuestos y decía, el más barato es este, tú me lo haces igual o más barato para justificarlo. Sí. Y lo hacía por hacerme el favor, además muy buena en eventos, ¿no? Entonces, y recuerdo cuando una vez volviendo a casa mi mujer me decía, es que cuando tú estás en el escenario eres otra persona, es que tú brillas ahí, ¿no? Entonces ahí fue un clic, decir, si es que estoy volviendo a mis 16 años tocando en el KGB, claro, ¿no? Claro. Yo tenía ganas de volver ahí, pero además quería monetizarlo. Entonces, ¿por qué a mí me ha ido bien? Bueno, me ha ido bien porque he sido pesado. Yo de lunes a domingo estoy trabajando. Yo no pierdo una oportunidad nunca. O sea, no pierdo una. Yo mañana voy al Mobile World Congress y ya tengo 3-4 cafés por ahí agendados que sé de personas que las pillo ahí y no las pillo nunca. Otro más relajado diría, bueno, voy a disfrutar del mobile. Yo no. Yo sé a lo que salgo. Y cuando salgo de casa sé lo que tengo que traerme en el bolsillo cuando vuelvo. Y en esto soy súper ejecutivo. O sea, sé las cosas que quiero. Luego tengo una vocación muy servil. O sea, yo me he dado cuenta que ahora quiero que a la gente le vaya bien. Por eso estoy en la vida de casi 30 CEOs y me preocupo por sus empresas. Entonces, cuando tú eres capaz de quitarte ese ego de que solo quiero que me vaya bien a mí, sino quiero que le vaya bien a mis clientes, a las personas de mi alrededor, hay como un arte de magia que todo comienza a funcionar cosas tan bien. Y las cosas salen, ¿no? Pero tienes que dar ese cambio, ¿no? Ese cambio de
no sé, tener un miembro, ¿no? Por ejemplo, de mis grupos de CEOs que sabes que, joder, que va a vender la empresa por 1.000 millones, ¿no? Muchos estarían con, joder, tío, ¿yo por qué no hice lo mismo que él? Hostia, ¿yo por qué no junté? Yo me alegro, pero me alegro de verdad. Digo, qué suerte, se lo merece, eres un crack, tal. Entonces, cuando tú realmente vives la vida desde el alma, no desde el ego, y desde el querer que le vaya bien a la gente de tu alrededor, y tú ser una herramienta más o menos útil para que eso suceda, las cosas pasan. Y luego, obviamente, tu background, ¿no? O sea, joder, yo seré mejor o peor, pero he estado en multinacionales, claro, he estado en empresa familiar, he estado en empresa liderada por fondos de inversión, he emprendido en 13 ocasiones. Claro. Hostia, me he arruinado una vez, que es otro máster que no cuento, estoy de profesor colaborador en el IES, he escrito 6 libros, es decir, si tú miras mi currículum, claro, eso también te da un... Es legítimo, te da legitimidad. Lo que pasa es que el síndrome del impostor es muy heavy. O sea, yo cuando comencé, me daba miedo. Me acuerdo cuando comenzaba los primeros trabajos remunerados hace 5 años. Me acuerdo que me decían, bueno, ¿y qué nos vas a cobrar por esta formación? ¿No? O por hacer coaching a nuestro CEO. Tal. Y yo recuerdo que no sabía qué pedir. Y me hacía pequeño, con todo lo chulo y lo valiente que soy. Todo lo tirado para adelante que soy, me hacía pequeño el síndrome del impostor. Y yo me acuerdo que, bueno, tal, no sé qué. Y en el año 21, o sea, al cabo de un año y poco, porque estamos todavía en la época de pospandemia, que limitaban las horas y tal, me llama KPMG México. Y puedo decir datos porque no me importa, es una historia real. Me llama KPMG México y me dice, oye, queremos que nos des una conferencia en nuestra convención anual. Y yo dije, pero coño, ahora viajar es complicado. Dice, no, online. Y yo, vale. Y yo, ¿cuánto rato queréis que hable? No, 45 minutos, está el día. Además, era un viernes que me pillaba a las 8. Sí. Que dije, mira, lo enciendo, iba con mi camisa, mi americana, mi pijama debajo de fantasmitas. Y digo, cierro y me pongo a cenar con mi mujer. De hecho, habíamos pedido un japo que frío se aguantaba para cerrar y cenar. Yo recuerdo que el tipo me dijo, mira, antes de que nos digas qué cobras, te vamos a decir el presupuesto que tenemos, porque mi equipo... Esto es lo mejor. Y me quedé ahí, digo, porque mi equipo ya ha mirado tu perfil y según tu perfil nosotros tenemos unos baremos de lo que se paga aquí en México, ¿no? Y tal, no sé cuántos. Y yo dije, vale, ¿cuánto es? Y dice, son 6.000 euros. Espero que lo pueda aceptar, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en la conferencia... Te caía la lagrimilla. No, y le dije, bueno, te diría que me lo voy a pensar, pero me hace ilusión probar ahí con KPMG México. Entonces estoy dispuesto a rebajarme. Le dije, ¿no? Y colgué y me partía el culo de risa. Digo, no puede ser verdad. Pero ese fue un clic en el que yo dije, Nacho, créetelo. Esto es lo que vales, te están diciendo y además... Créetelo. A ver, claro, que luego a lo mejor mi valor será menos o más. Pero desde luego no era lo que yo tenía en la cabeza. Claro. Yo me estaba vendiendo de marca blanca, cuando en realidad había hecho mucho en esta vida para posicionarme ahí. Claro. Y ese fue un clic brutal. Dije, no me lo puedo creer. Y a partir de ahí es cuando creo que me tomé en serio mi profesión. Dije, no, tú eres una marca y tiene un valor. Tienes que hacerlo y dedicarte a esto. Tiene un valor y tal, sí. Una cosa que para mí es fundamental de lo que estás diciendo es que, claro, cuando tú vas a dar una conferencia a personas para hablarles del jefe con G y no el jefe con J, el hecho de que tú hayas sido jefe con G, la gente te escucha diferente que si tú dices, no, yo vengo a contaros, yo nunca he sido jefe ni CEO ni nada, pero yo vengo a contaros porque yo sé, porque yo me creo. A ver, con todo lo que tienes de fondo, es lo que yo creo que te da, como, pues es lo que digo, mucho más peso, mucha más legitimidad, y la gente ya dice, hombre, si lo dice por algo será, él lo ha vivido, lo sabe, la gente ha trabajado con él. Hay dos cosas, porque voy mirando el tiempo y digo, Dios mío, cómo vuela el tiempo cuando se está bien. Hay dos cosas que te quería decir. La primera, yo cuando te conocí un poco, que te vi en LinkedIn y tal, una de las cosas que yo veo mucho en LinkedIn y veo también en tu Instagram, que también veo como las personas que a lo mejor hablan de ti, la gente dice cuando sale de conferencias tuyas, bueno, es que nos has emocionado, nos has hecho pensar, pero nos has hecho llorar, nos has hecho... Yo cuando doy una conferencia y la gente sale emocionada, también siempre pienso, yo no es que quiera hacer llorar a la gente, es que si la gente llora es porque a lo mejor les toca algo, una fibra o algo importante. Pero cuando lo oigo, cuando la gente lo dice, y me encanta, pero cuando lo veo de alguien diferente, digo, wow. Y quiero preguntar a Nacho, ¿por qué crees que la gente, cuando tú das una conferencia, se emociona tanto hasta el punto de gente, oye, con su traje chaqueta, su corbatita y tal, a emocionarse, casi le cae la lagrimilla o se ríen? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué magia haces para que saques esas emociones en las personas cuando estás dando tus conferencias? ¿Qué crees que es? Pues mira, págame una conferencia y lo verás. ¿Vale? Esa es la respuesta rápida, ¿vale? ¿No quieres que te copie? No, pero bueno. No, bromas aparte. ¿Sabes qué pasa? Que
Yo he estado siguiendo muchos speakers mientras yo me preparaba para serlo. Exacto. Yo me he fundido a ver a Simon Sinek, Tony Robbins, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Emilio Duro, he ido a ver a Emilio Duro, a Víctor Coopers, a todos estos magníficos, ¿no? María Alonso Puig. Yo he estado ahí viéndolos, observándolos, tal, ¿no? Porque digo, si tengo que competir con ellos, tengo que estar preparado y tengo que estar a la altura. Y tengo un factor diferencial, es que me sacan 20 años, con lo cual algún día se jubilarán. Claro. Y algún día habrá esa necesidad de que venga alguien, ¿no? Entonces yo me he estado preparando ahí en la cantera, ¿no? Bien pensado. Estaba ahí en la cantera. Pero a mí lo que me molestaba es que, salvo que tengas un gran don para la comunicación o algo más allá, la gente muchas veces va a ver al personaje, no el contenido. Entonces, sí, no voy a poner nombres y apellidos, pero todo el mundo me entenderá. Muchas veces viene un speaker y tú quieres la foto, tú quieres verlo, tú quieres, es que lo llevo viendo en YouTube tantas veces que es el personaje, pero lo que dice te puede gustar más o menos. Sí, y luego hay gente brillante que no la conocen ni en su barrio, que tiene mucho talento en el contenido que es muy útil y muy, muy profundo. Entonces, yo estaba en una posición de decir, tengo que transmitir todo lo que tengo en mi cabeza y toda mi experiencia como emprendedor, como CEO, etcétera, pero yo no quiero que la gente se aburra. Entonces yo en mis conferencias siempre la llevo al storytelling. Siempre cuento historias. Y por eso la gente se identifica. O sea, yo sobre todo hablo de valores, de cultura de empresa. ¿Cuáles son esos valores que hará que una empresa triunfe el día de mañana? Y a partir de esos valores, que puede ser la resiliencia, la inteligencia emocional, Claro, yo trabajo. de todos esos soft skills, ¿no? Que le llaman mal dicha habilidades blandas cuando son robustas, ¿no? Cuando son fundamentales. Son fundamentales. Sí, Yo hablo de eso y cuento historias, entonces aprovecho la emocionalidad. A veces te pongo un videoclip, a veces te pongo un anuncio de televisión y explico qué pasó ese día cuando Steve Jobs se le ocurrió esto y tal. Entonces, más que yo pegarte una chapa, que eso lo odio, vienen a vivir una experiencia. Claro. Yo cuento una experiencia. Además, siempre tengo controlado que un 33% de mis ponencias es audiovisual. Claro. ¿Vale? Entonces yo ya sé que si hablo una hora, entre 15 y 25 minutos Tendrá es que audiovisual, ser el resto yo hablo. Vale. Pero me apoyo en historias que ven, que sienten, que se emocionan, suena la música, ven un trozo de película donde cuento tal. Entonces viven eso. Muy bien. Y luego quizá últimamente ha salido mucho porque hice una cosa muy rara que no había hecho nunca el sábado pasado. No, el otro. Y es que me contratan un equipo de 82 mujeres, que es AOP, en CaixaForum, y me dicen, oye, queremos que vengas, pero solo queremos que nos cuentes tus errores como emprendedor y luego que hagas lo que quieras. Y dije, ¿esta es la mía? Entonces yo llevaba mucho tiempo además, con lo que has emprendido tú, dices, tú tranquila, que yo ya errores como emprendedor tendré. Me lo pasé bien porque me salí de lo que yo suelo hacer. Sí. Y ¿sabes qué hice? Y ahí es donde quizá mucha gente ha dicho, me has emocionado y tal. Pues expliqué mis errores y luego hice una cosa que no había hecho nunca, y es hacer una meditación grupal para manifestar los deseos que tenían. Entonces pasé una fase de cuáles son tus deseos, dónde te proyectas, tal, y luego llegar a una frecuencia energética donde activas el tercer ojo, la glándula pineal, la activas, la estimulas y además activas el sistema reticular ascendente para que todo lo que pase a partir de entonces esté enfocado a lo que tú quieres, ¿no? Claro. Y no soy un hierbas, pero bueno, podría hablar ahora sobre esto. Y les hice una meditación guiada, estaban llorando, emocionados, se veía las caras de la gente y tal, y al acabar una chica se levantó y me dijo, ¿puedo decir algo? Y sí, tal. Y me vino y me dijo, llevo 10 años con tratamientos por muchos problemas mentales que yo tengo, tratamientos heavies, y tú con 1 hora has hecho más por mí que 10 años de terapia. De tratamientos, fíjate. De terapia. Y me lo dijo llorando y me puse a llorar. Yo me dije, hostia, qué emocional. Y de repente hace como 2 semanas he abierto un camino, 9 días, he abierto un camino que no había explorado nunca y fue un éxito brutal. No hablar solo de empresas, sino tocar la parte más personal, los sueños, las emociones, la frecuencia energética, en qué vibras, el tercer ojo. Y dije, hostia, a ver si me voy a derivar, ahora voy a pivotar y me dedico. Vas creciendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo a cómo gestionar a esas personas, porque las lees, las entiendes, las ves. Y eso también te iba a preguntar. Dos cosas más que quería saber. Una es, ¿qué haces? O sea, ¿pierdes alguna vez que digas, ostras, ahora estoy perdiendo el foco? No sé. Si te pasa, ¿qué es lo que haces para recuperar ese foco y para reorientarte hacia donde quieres ir? ¿O no te pasa? Muy difícil que pierda el foco porque lo tengo todo apuntado. Yo cada mañana abro un Excel, o sea, soy tan pleistocénico, y mi mujer se reía ayer. Decía, hostia, en el móvil hay aplicaciones para que te apuntes. Yo todavía me mando mails a mí mismo, ¿no? Entonces, es que eres un boomer, me decía ayer por la noche, ¿no? Pero yo cada mañana no pienso. Yo me levanto, desayuno con mis hijas, tal, abro el ordenador y lo tengo todo ahí. O sea, todos mis objetivos del año, mis objetivos del mes y lo que tengo que hacer ese día.
No te olvides que tienes un podcast con Patricia, luego tienes a las 3:30 una reunión con Melissa no sé cuánto, luego tal. Y entonces yo voy siguiendo un guión. Claro, No tengo que pensar, porque cuando pienso me mando un email o me mando una idea y sé dónde lo pongo. Claro. Entonces yo no pierdo el foco porque mi vida es un guión, donde yo cada día me levanto y actúo. Es mi guión. Es tu guión. Pero no tengo que pensarlo, ya está pensado y solo ejecuto. Está muy bien, porque eso también es un buen consejo para la gente que nos escucha, porque también escucha bastante gente joven, y entonces es decir, oye, mira, pues tener claro cuál es mi guión y tal. Y ahora ya, para ir acabando, 2 cosas. La primera, tú te dedicas de alguna manera a que la gente cuide a otra gente, tú cuidas a esa gente, haces que se sienta mejor, como esta persona que te dice al cabo de una hora me ha servido más que a lo mejor todas las sesiones que he hecho en los últimos 10 años. Te dedicas a eso, te dedicas como un poco a que la gente sea más feliz, esté mejor, a que esos líderes y que esos jefes con G hagan más felices a la gente que trabaja con ellos y que estén mejor. O sea, es un poco como exponencial. El impacto que tú tienes en ellos es un impacto que luego ellos tendrán en otras personas, que luego esas personas llegarán a su casa y tendrán con sus familias, etc. ¿Cómo se cuida Nacho? ¿Qué haces tú para...? Porque claro, lo has dicho además varias veces hoy, dar, impactar, ¿sabes? Estimular, empoderar. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te cuidas tú para que no tanto dar? ¿Cómo te das tú a ti mismo? ¿Qué es lo que haces por ti? Yo me cuido cuidando. Yo cuando veo el impacto de tirar una piedra a un estanque, a un lago de estos, que de repente ves cómo va progresando, ¿no? Y va saliendo más y más y más ondulaciones, a mí eso es lo que me genera felicidad. O sea, lo que me reafirma que lo estoy haciendo bien. Yo tengo la suerte que tengo una familia que he elegido, que quiero, que amo, que me encanta, tengo unos amigos maravillosos, tengo hoy la vida que quería tener y lo que realmente me conecta y me llena es bajarme de un escenario hace 10 días y venían, no una, más de una mujer llorando de emoción, de hostias, cómo me ha cambiado esto, me ha hecho pensar tal, y luego me escriben, porque cuando yo salgo a un escenario me tiro 3 días que no paran de enviarme mensajes en privado. Ostras, qué bueno esto, recuérdame dónde puedo encontrar aquello que dijiste, oye, ¿cuál era el libro que no sé cuántos? Oye, 1000 gracias. Joder, y no es un tema de ego ni de reconocimiento. Yo no necesito la validación social, me la suda. ¿Sabes? No soy de esos que empiezan, que necesitan su espacio. No, yo soy un tío muy seguro de mí mismo desde que soy pequeño. O sea, no tengo ese problema. O sea, no es que quiero que me aplaudan y me digan por un tema de validación o aceptación social. Es que ese impacto a mí me llena. Cuanto más feliz te haga, más me siento yo. Y claro, me tiro muchas veces haciendo feliz a fondos de inversión, a familias adineradas, y al final dices, oye, pero qué cojones, o sea, estoy tirando los mejores años de mi vida, el mayor talento de mi vida, y no estoy realmente dejando un buen legado en personas que quizá lo necesitan más o que sé que el cambio puede ser mucho más grande, ¿no? Claro, pero aparte de eso, tú mismo, ¿qué es lo que te da energía? Aparte de eso, que yo lo entiendo porque me pasa exactamente igual que a ti, pero ¿qué más te da? ¿Qué cosillas de la vida? Lo has dicho, amigos, la familia a la que quieres muchísimo, estas cositas, algo más que hagas. Socializar siempre me ha dado mucha energía. Ahora la he perdido mucho porque es complicado, ¿no? Con niñas tan pequeñas. O sea, hace 2 semanas fui a Madrid al cumpleaños del marido de una amiga, que te comentaba antes, y me fui a un bar. Y hacía 4 años que no me tomaba una copa en un bar. 4 años. Obviamente me tomé 10 copas porque dije, esta es la mía, ¿sabes? Oye, muy bien, ¿eh? Me levanté a las 4 horas sin resaca, que dije, eres un campeón. O sea, 4 años sin beber alcohol y me tomé 10 copas, me bebí todo y oye, me levanté fresco. Le dije a mi mujer, tengo que seguir practicándolo porque estoy en forma todavía. Pero eso me encantaba, estar en un bar, escuchar música, estar con mis amigos, mi familia. O sea, el socializar. Y hay muchas veces que este trabajo es muy cerrado, ¿no? Porque al final trabajas para ti, no tienes gente que te ayuda, pero no están en tu día a día. No, estás un poco más solo y tú estás muy solo. Luego viajas a México, viajas a Bogotá o a Cali, das una conferencia delante de 1000 personas, bajas y te hacen fotos, preguntas, te entrevistan de la radio ahí, luego te llevan a una cena de los speakers. Eres de repente un showman durante 3 días, la gente te escribe, te llama, tal. Vuelas a Barcelona, llegas a casa y tu mujer te dice, oye, has de comprar leche que no queda. Y dices, hostia, durante 3 días eres un rockstar y luego vuelves a tu vida de encerrona y tal, ¿no? Claro, Es cachondo. Muy bien, perfecto. Muy bien, Nacho, pues un verdadero placer haber podido estar contigo, pero no quiero acabar este podcast porque sin que me digas esta frase, que me la completes, o sea, me digas por qué es lo que inspira a las personas, y yo creo que después de haber escuchado todas estas historias que nos has contado y todas las vivencias que has tenido, pues eso, ¿cuál crees que es tu poder? Me gustaría que me dijeras, pues mi poder es, y que lo dijeras, porque como digo siempre, hay muchas personas que tal vez tengan este poder y no lo estén utilizando de la forma correcta. Así que, ¿cuál crees que sería tu poder? Mi poder yo lo tengo muy claro. Mi poder es
leer a las personas, que más tú lo has dicho hace 7 minutos, he dicho, mira, lo acabas de decir, mi poder es leer a las personas muy rápido, o sea, yo necesito 30 minutos con alguien para saber por dónde enderezarlo o enderezarla, leer personas, conectar personas, soy un gran conector de empresarios, personas y tal, sobre todo empresarios, pues estoy en el mundo profesional, y soy un gran empujador, o sea, viva el palabra que me acabo de inventar, como portavoces y portavozas, pues soy un gran empujador de personas que no se atreven a dar un paso si veo que hay agua en la piscina. Si no, le digo, espérate, espérate un poco. Todavía no estás preparado o preparada, pero siempre se puede lograr todo. Muchas gracias, porque además añadiría a todos estos poderes la perseverancia, porque creo que ese hacer una cosa cada día, el saber a dónde voy, el luchar, el que tal, sea lo que sea para ti, sea para los demás, sea para esa perseverancia, también creo que es un poder súper fuerte, que es el que te ha traído a donde estás ahora mismo en tu vida. Así que un placer, Nacho. Muchísimas Igualmente. gracias por haber compartido esta entrevista. Yo sé que habrás inspirado a muchísimas personas. En todo caso, a mí me ha encantado. Ahora nos vamos a tomar un café y tenemos una continuación, si te va bien. Y un absoluto placer. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Un beso que te doy, aunque quede grabado en cámara. Ha sido de verdad un placer, ¿eh? Bueno, pues ya está.